sorpresa que esta vez tenemos que pagar más de 32 millones de dólares por el plan de contratos que eso de Brasil está ejecutando. Ahora se va a cobrar también esas multas, esos acuerdos que han llegado de 32 millones de dólares que vamos a tener que pagar todas las personas que prestan. Da la posibilidad de que una persona o grupos de personas se dediquen a sembrar árboles, a talar árboles y a trabajar la madera y matar. Teóricamente sería bueno, dirían algunos, pero lo que no nos quieren decir es qué clase o variedad de madera van a sembrar, en dónde, porque una persona que se dedique a gran explotación forestal no va a sembrar 5 o 10 árboles, ni va a esperar 10, 15, 20 años para hacer. Esto le está dirigido a algunos malos industriales y a empresarios que ya están listos con actividades. ¿Qué va a pasar? Desde el artículo 7 hasta el 14 de la propuesta. Dice, sustituyase tales artículos para los usos de suelos de restricción de masas con aptitud conservativa se permitirá implementar por una sola vez las construcciones móviles. Y todos estos articulados que quisiéramos leer detenidamente con texto, para que puedan conversar también con los compañeros que tienen, los arquitectos y ingenieros que están aquí. ¿Qué significa? En los terrenos donde existe peligro, y también dice aquí la norma, o en los terrenos que ya exista remoción de masas, es decir, hundimientos, deslizamientos, actualmente no se puede construir, o movimiento de tierras. Cuando alguna persona hace un movimiento de tierras con maquinaria, ¿qué hacen las autoridades? Viene un técnico, hace el informe y remiten a la función sancionadora que es del municipio y le ponen la multa en 2 fases allá, que también podemos hablar sobre eso. Pero en este momento están sancionando a los que realizan movimiento de tierras. Ya les voy a dar un ejemplo de una persona que le sancionan con $37,000. Repito, del artículo 7 en adelante, ustedes revisen que establece que donde exista remoción de masas no puede construir, solo se podrá realizar una construcción desmontable, es decir, como una caseta, como una carpa de 30 metros cuadrados. Teóricamente dijera, donde hay un hundimiento está bien, pero en estos mismos artículos, en el segundo inciso de todos estos artículos, los predios urbanos que se encuentran en áreas sensibles pendientes de aptitud física, constructiva, etc., menciona en los suelos de uso restringido en las áreas con responsabilidad o falta o fenómenos de remoción de masas se puede realizar construcciones de máximo de 30 metros cuadrados. Arreglo seguido, el artículo 9 dice: en caso de considerar lo necesario, los propietarios de los predios incluidos en zonas de susceptibilidad de remoción de masas podrán cambiar esta regularización. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un terreno donde hay hundimientos, deslizamiento de terrenos, no puedo construir. Actualmente no se puede construir, pero con esta ordenanza se va a poder construir, dice, 30 metros cuadrados, una media de algo, que sea desmontable, que no sea fijo de ladrillo, de hierro. Pero si yo quiero cambiar, decir que ya no le consideren que como suelo inestable, suelo que no puedo construir, tengo que dirigir una solicitud al director de planificación y al director de gestión de riesgos. Con eso ya le quitan ellos la categoría de que no sea terreno inestable. Con una resolución administrativa no se puede cambiar lo que ya es una realidad. Si aquí hay un hundimiento, deslizamiento, uno ya no puede construir, pero solo con la solicitud que hace va a obtener permiso. Esto no va a poder hacer una persona en terrenos pequeños, que consideramos nosotros, son los grandes. Yo recuerdo cuando trabajé en Turi, el área donde se está construyendo el terreno, la obra de Molde Río, el Molde Gato que dice. Toda esa área era área de protección o área forestal que nadie podía hacer nada. ¿Cómo es que ahora existe esa construcción gigantesca aquí en la parte de atrás? Siguen contando. ¿Qué dijo el director de gestión de riesgos, Carlos Orellana? Que es una inversión de $51 millones y que bueno para para 51 millones, pero para los empresarios dueños de esa obra, no para nosotros, no para la gente común y corriente. ¿Quiénes están trabajando? Ninguno de ustedes ni nosotros estamos trabajando allá. Entonces no es un trabajo para el sector, para fuentes de trabajo. Tienen permiso ellos. Y en muchos otros lugares, nosotros consideramos, y yo personalmente considero que esta ordenanza es para los malos constructores
constructores y los malos industriales, porque hay terrenos, por ejemplo, en todas las parroquias que están delimitados como zonas de no construcción o inestables. En Turi, en el centro parroquial, nadie puede construir con permiso porque es inestable. Así está la ley. Pero ahora con esta ordenanza van a poder construir. Ustedes son dirigidos para las personas que ya veremos a quienes se van a beneficiar, las personas de gran poder económico. Les mencionaba también actualmente una persona que realiza la excavación o movimiento de tierra, desbanque, que vienen los inspectores, sea del municipio y aquí la Junta Parroquial, porque ya tiene también ellos la delegación de competencia, es decir, de control. Viene el inspector, el ingeniero, le pone un sello de clausura cuando quiere, porque ahora tenemos, son intocables en cambio. Viene, le pone un sello de clausura, ¿qué es lo que hacen? Mandan el informe, no justifican los permisos, mandan el informe a la unidad sancionadora, al municipio que queda aquí cerca del cementerio. El inspector revisa, hace un juzgamiento, le manda a notificar y le sigue un proceso. Ellos consideran que es culpable y le pasa a otro funcionario de allí mismo para que le ponga la sanción. Tengo un caso aquí, el trámite es del 159 del año 2024, está en la con el funcionario instructor número 1. La sentencia sale 9 de abril del año 2025 de un terreno por haber realizado movimiento de tierras y desbanques sin autorización en NUPI, y le pone la sanción actualmente. Por ser infracción leve, se impone la sanción económica de $37,007 americanos y 5 centavos, más las reparaciones y remediaciones técnicas, de acuerdo a la ordenanza aprobada en septiembre del año anterior, 2024, por esta administración. Son una serie de cosas, una serie de ataques a la ruralidad especialmente, que nos van a afectar a todos. Es por eso nuestra sugerencia primero a ustedes que se empapen, que abriguen, que revisen la ordenanza y están unidos, porque esto solamente se puede cambiar con las reformas que pueden hacer o la derogatoria que deben hacer los mismos concejales. Hay casos, por ejemplo, con esto termino para dar paso a los compañeros, los puntos de intervención, los PITs, polígonos de intervención territorial que todas las parroquias tienen, urbanas y rurales. Un ejemplo, las determinantes de la cabecera urbano parroquial de aquí de Taqui. ¿Qué se puede hacer? La altura máxima dice deberá tener un piso. Lote mínimo que debe tener una persona donde está señalado. Y eso pueden ustedes también revisar en la página del municipio, alrededor del centro parroquial, cerca o frente a Santa Teresa. Un piso, lote 2.000 metros cuadrados, un frente mínimo de 30 metros. ¿Quién puede tener eso? La densidad poblacional 5 y tipo de implantación aislada. Retiro frontal 5 metros, retiro lateral 3 metros, retiro posterior 3 metros. Eso es lo que sí. Hay una serie de exigencias que ustedes pueden verificar y pedir al municipio que les diga en su terreno cuánto tiene que dejar de frente, si puede dónde construir algo en ese terreno, o si el terreno que ustedes tienen se puede no fraccionar o dividir. La mayoría de casos no se va a poder comprar. Analicemos esto y tengan la seguridad de que solamente la unidad puede derogar estas ordenanzas. Queda con dudas, para estar seguros, nosotros nos parece. Esta noche, yo al menos tengo idea que hagamos que participen todos los profesionales y luego formulemos preguntas. Me parece. Compañeras y compañeros, agradecerles la presencia y el esfuerzo que hicieron ustedes y también agradecerle la presencia de los compañeros doctor Giovanni Bermeo, el arquitecto Fabián de Saca, el arquitecto Giovanni Rea, el arquitecto Ángel Loja y el arquitecto Robert Puy, que nos acompañan en esta noche. Muchos preguntarán a quiénes representamos, por qué venimos, qué buscamos.
Primero, todos tenemos el deber ciudadano de enterarnos qué está pasando a nivel de nuestras autoridades, porque todos vamos a ser los que pagamos las consecuencias del hacer o del no hacer de la autoridad. Venimos desde hace algunos días activando una denuncia pública, pero también una oposición pública ante las acciones del señor alcalde y de los señores concejales de imponer una ley que se llama ordenanza, que se atreve a tocar de manera fuerte los bolsillos de todos los cuencanos, particularmente los sectores rurales. Digo tocar fuerte y gravemente los bolsillos porque están imponiendo multas demasiadamente elevadas, hasta de $40,000, por el simple hecho de construir una pequeña vivienda, que no puede levantarlo porque no tiene las condiciones de reunir las disposiciones que exige el municipio, lote mínimo, permisos y tanta exigencia que nos imponen. Frente a esa situación, ¿qué nos queda sino el camino de la resistencia, de la oposición, de conversar, de denunciar esto? Porque dicen que guerra avisada no mata gente. Eso dice un refrán. Si el municipio no vino a informarles, no vino a compartir la información, no vino a conversar con ustedes, no vino a consultar con ustedes, no vino a pedir opinión de ustedes, incumplió con un mandato legal constitucional que se llama el derecho a la participación de ustedes. Si solamente nosotros nos llaman de repente para informarnos que tenemos que aportar con algo en el tema de ciertas condiciones, por los servicios que nos prestan, el pago del predio urbano, la autorización para el permiso de funcionamiento de una tienda, de un local, cumplimos con esas obligaciones. Pero cuando se trata de temas tan sensibles, el tomar la parte más importante, que es el tocar el bolsillo de las familias, el afectar el derecho de las familias. Si un padre de familia quiere donar un pedacito de terreno a sus hijos para que haga una mediagua, que se hace con tanto sacrificio. Ayer, por ejemplo, conversaba con un padre de familia y dice: tengo mi hijo que se fue endeudando a Estados Unidos, ya está 5 años, está acabando de pagar la deuda y quiero ahora darle un pedacito de terreno para que haga su casa, porque su familia aquí tiene 2 hijos. No puedo darle porque en el municipio no me dan el permiso. Y el vecino decía: yo ya tengo una multa en este momento de $35,000 porque hizo la mediagua. ¿Dónde pasa eso? Nada más que en el sector de Buenos Aires, de Sayauxillo. Hoy, una chica de 27 años que ha colocado un kiosco en la vía desde Baguachi-Pacha a la altura del sector del Guabo, ha recibido ya la sanción económica de $7,500 porque simplemente no concurrió a defenderse en un hecho de un juzgamiento por haber puesto un kiosco donde vende las tardes papa frita. El vecino, que tiene mucha influencia en el municipio, denunció. A una cuadra de distancia el mismo vende papas fritas, no tiene permiso, me denunció. Y esta pobre chica, que es una madre de familia que tiene 2 hijos, para colmo es madre soltera, le cae una multa de $7,000 y pico. Y no es un terreno de ella, es un terreno de un compadre que le prestó el terreno, dice: ponga el kiosco allí. Esta es la verdad que está pasando y esto tenemos que denunciar. Si esto nosotros no reaccionamos, créanme que mañana vamos a estar lamentando todos y cada uno de ustedes porque simplemente ponga un cerco de alambre, porque haga una pequeña cerco de piedras de protección de un terreno, o quiera construir una chanchera, una mediagua, peor la casa, vamos a tener que pagar las consecuencias. Y eso se llama, inclusive con un agravante, que son
multas compulsorias. ¿Qué significa multa compulsoria? Que todos los días va subiendo el precio. Que un momento determinado el municipio, sin ni siquiera pedir la orden de un juez, llegará a tumbar las paredes y botar la construcción. Figúrense, irse contra la orden de un propio juez. ¿En dónde estamos? Y como usted no va a poder pagar la multa, va a tener que voluntariamente demoler la construcción. Es decir, que usted tiene que pagar la multa, además que tendrá que demoler la construcción. Queridas compañeras y compañeros, grábenlo por favor estas cosas, porque mañana el alcalde saldrá de pronto en los medios a ir a mentir, a ir a desinformar. Claro, ellos solamente nos hacen conocer que va a estar tal cantante en la fiesta, que está auspiciando las barras, las borracheras, todas esas cosas. Nos pone felices una noche, unas cuantas horas, pero es a nosotros lo que nos tiene que cobrar a través de estas sanciones, estas multas. Cuando acaban de aprobar ayer una ordenanza en la que se atreven inclusive a tocar el derecho de los terrenos de poder dividir, de poder fraccionar en el área rural. Cuando confunden, dice que en el área urbana, en los procesos de urbanización, que es en la ciudad, allí se tendrá que entregar el 15% de manera gratuita al municipio, sin darse cuenta que hay otra ley que nos ampara al sector rural, que es la Ley Orgánica de Organización Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que se llama LOTUS, en donde establece que cuando hay un fraccionamiento en áreas, en áreas como son las fracciones agrícolas, no tenemos que dar medio centímetro. Sin embargo, nos obligan a dar hasta el 35%, y eso está aprobado. 35% del área útil. Es decir, si usted tiene un terreno un poquito laderoso, un poco plano, la parte laderosa, eso no, la parte plana es lo que sirve el municipio. ¿Y qué va a pasar? El esfuerzo de ustedes de tantos años, de tanto trabajo honrado, que pretenda confiscarnos el municipio, eso es totalmente condenable. ¿Alguien de ustedes ha sido consultado por el municipio? ¿Les han informado esto? No. Preguntamos porque estamos grabando, porque vamos a presentarle al alcalde esto y vamos a desafiarle a que converse con nosotros y con ustedes donde quiera, que él presente su verdad o su mentira frente a la verdad que está aquí en estos documentos. Aquí hay responsables, el alcalde y los concejales que están votando en favor de esta ordenanza, que es totalmente arbitraria, que es totalmente nefasta, contradictoria, que afecta a los grandes intereses de todos los sectores rurales. Y hemos llamado también la atención a la ciudad, porque cuántos hermanos habitantes del área urbana tienen sus propiedades en el campo. Y a través de ustedes, que lleguen también a los oídos de nuestros hermanos migrantes, que han abandonado el país, que han sacrificado su familia, tratando de hacer algo por mejorar su economía y darles paz, tranquilidad, hoy tenga que tener una ley municipal que se opone, que busca a toda costa sacarnos plata para pagar no sé qué gastos tenga la administración municipal. Por eso que en esta noche invitamos a hacer conciencia. Hay dos caminos para dar de baja esta ordenanza. O bien nos movilizamos para oponernos y pedir que se derogue, que se caiga esta ordenanza, o tendremos que esperar largos meses hasta plantear una demanda y de inconstitucionalidad que se tramite en Quito, con la posibilidad de que esto se caiga pero por el imperio de la ley. Pero mientras tanto, ¿cuántas familias y cuántos hermanos ya estarán pagando las enormes multas? ¿Cuántos de ustedes no podrán hacer uso de su terreno porque simplemente no podrán tener el permiso municipal? Esa es la invitación, queridas amigas, amigos, acompañarnos, nos queremos estar voluntario, queridas compañeras y compañeros, porque así como ustedes también somos personas campesinas, que tenemos padres, tenemos familia, que tenemos hermanos, ¿sí? Esto no tiene un fin político. Cuidado, mañana el alcalde va a hacer su politiquero, ventajosamente ya pasó la campaña y no estamos candidatos a nada, no hay ninguna elección de por medio de estos tiempos. Así que el único afán que nos motiva es simplemente hacer un ejercicio de voluntariado en defensa de todos. Aquí una defensa de todos y por todos.
Gracias, queridas compañeras y compañeros. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches. Como decía el doctor Eloy Gutama y el doctor Bermeo, nosotros no venimos con ningún tipo de fines políticos, sino como voluntariado para apoyar en estas situaciones que como profesionales mismos sabemos que no son correctas. El doctor indicaba las determinantes de uso y ocupación del suelo que están rigiendo acá en la parroquia. Por ejemplo, se establecen terrenos de 2.000 metros cuadrados, terrenos de 500 metros cuadrados, terrenos de 1.000 metros cuadrados mínimos para que puedan construir dependiendo del sector donde estén, en el sector de Santa Teresa. De Santa Teresa, por ejemplo, si no tienen 2.000 metros cuadrados no van a poder construir. Entonces eso nos parece una barbaridad, partiendo desde el punto de vista que la ley determina que todo tipo de planificación y actualización del plan de ordenamiento y PUCs o la formulación de los planes estos que menciono, tiene que haber primeramente la participación ciudadana, es obligatorio por disposición legal. Uno. Por otro lado, también tiene que el catastro multifinalitario tiene que estar actualizado, así establece el artículo 494 y 496 del COTAC, que el municipio tiene que actualizar el catastro cada 2 años, el urbano y el rural. Menciono esto porque, si bien es cierto, ya está determinado en la ordenanza los tamaños de lote, pero para determinar esos tamaños de lotes no se ha hecho ningún estudio. Entonces esto debe partir desde el catastro, y en el catastro se va a identificar qué tamaños de lotes son los que priman en cada sector. Mientras no se haga eso, el plan de ordenamiento, la actualización y la ordenanza que están aprobando, que ya se aprobó, no tiene un fundamento legal ni técnico. En esa virtud, pienso yo como ciudadanos y ustedes también como habitantes de la parroquia, deben presionar para que esta ordenanza se derogue, porque caso contrario están sometidos a multas que no tienen ningún sustento técnico para fijar estos montos. Me mostraba que hay una resolución administrativa y una multa de $37.000 por infracción leve, doctor, ¿no? Infracción leve. Por infracción leve, pero es en la ley orgánica de ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo, establece que la multa, si mal no estoy, es en el artículo 114, por las infracciones leves debe graduarse desde el 10% hasta 40 salarios mínimos, que no dan los $37.000, sino algo así, cerca de $20.000. Entonces el municipio está regulando eso al gusto y antojo del que ha elaborado la ordenanza. Claro, el alcalde dice que es un error técnico, pero eso no es un error del técnico, ese es un error de toda la administración, porque hay concejales, son abogados, hay un departamento jurídico también. Entonces los técnicos que hacemos la parte técnica nada más, pues, y ahí tenemos que hacer revisar con los abogados antes que pase a conocimiento del consejo, pero aquí no se ha dado absolutamente nada, no han respetado el debido proceso. Entonces, en ese sentido, la presión, como decía el doctor Gutama, tiene que nacer desde la propia gente, de los habitantes. Nosotros pertenecemos al área urbana, que también nos perjudica, tal vez no en la misma magnitud que les perjudica a ustedes, pero el punto es que no se ha respetado ningún aspecto legal para aprobar esta ordenanza. La exigencia debe partir primerito que se actualice el catastro multifinalitario. Sin eso no puede hacerse la planificación y por ende tampoco debe haber la ordenanza. En ese sentido, conmino a todos ustedes para que tomen conciencia y apoyen la movilización que, como repito, no tiene ningún afán político. Más bien es de interés general, tanto del área urbana cuanto del área rústica. Nosotros como técnicos hemos revisado la parte técnica de la ordenanza y no se acoge a ningún tipo de normativa, ni siquiera
al plan de ordenamiento que estaba vigente anteriormente, porque han hecho cambios de las determinantes de uso y ocupación del suelo que no se fundamenta en ningún aspecto técnico ni legal. Han hecho al gusto y antojo, según el alcalde, del técnico que ha cometido el error. Pero bueno, la ley establece que por error u omisión de la persona, del administrador, tiene que ser sancionado. Acá no hay ningún tipo de sanción para ellos, pero para la gente sí hay todo tipo de sanción para los ciudadanos, y eso no es lo correcto. Debemos exigir que se utilice el derecho, la acción de repetición de quienes son culpables, que paguen, porque todo lo que van a hacer, en caso que vuelvan a hacer, tenemos que pagar nosotros mismos a través de los impuestos. En ese sentido, señores, el apoyo de ustedes es importante para que esa ordenanza no se lleve a efecto. Eso es lo que podría decir. Cualquier consulta que desean hacer una parte de Muchas gracias. Buenas noches, queridos amigos. Bueno, ya han tocado los compañeros bastante de lo que está pasando. Han hecho un diagnóstico también de la situación de la planificación y de dónde parte posiblemente los errores. Bueno, es una planificación. Este plan de desarrollo y ordenamiento territorial ya fue aprobado en el 2022 y nos acordamos de algunas personas que pronto estaban atentos también a la aprobación del PDT. Eso ya se aprobó en el 2022, lamentablemente sí, partió con errores. Uno de los grandes errores es el diagnóstico, que se contaba con datos del 2010, pueden imaginarse, para hacer una planificación actual que determine el rumbo que va a seguir la ciudad, nuestro cantón y las parroquias durante los próximos 12 años. Se parte de una información totalmente desactualizada, en el diagnóstico, como les comento, con datos inclusive del 2010. Luego sí, el catastro que realmente constituye también un problema porque nos refleja la realidad del territorio. Hace rato no sabemos qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando, porque existe una desactualización del catastro que, resumidas cuentas, es cómo están los predios, la tenencia de los predios y los usos que se les está dando a estos predios en el sector, principalmente en el sector rural. Ya con estos problemas que se acarrearon para la aprobación, como les indico, en el 2022, la ley determina que cada periodo, cada administración en el primer año actualice este plan de ordenamiento, no el plan de uso. El PUB no se puede actualizar únicamente el plan de periodo. Lamentablemente ya fue un plan aprobado. Lo escuchaba al doctor Giovanni y decía, por ejemplo, la implantación de polígonos industriales en el sector rural. Es cierto, mientras se solicitaba que se determine una zona específica para la zona industrial que garantice, por ejemplo, la accesibilidad, la entrada y salida, inclusive poder mitigar estos riesgos que se tienen en caso de una catástrofe dentro de su sector. Lamentablemente se optó, en vez de buscar una zona digamos que reúne estas características, se optó por dejar en la libertad, para que en cualquier lugar de la zona urbana, de expansión urbana y la zona rural se puedan implantar las industrias de bajo y mediano impacto. Así quedó, lamentablemente con oficios simples o con estudios también simples, ¿no? Si es que yo soy un industrial y quiero implantar una industria, simplemente con oficios a la dirección de planificación, a la gestión de riesgos, tal vez con estudio básico o medianamente elaborado, me podrían dar la facilidad. Mientras el terreno de lado, yo por ejemplo quiero implantar aquí una industria, pero el terreno de lado de ustedes, del vecino de ustedes, no reúne ciertas características, ni siquiera puede construir, pero sí puede venir la industria porque tiene un poder económico y puede hacer. Entonces ese tipo de desigualdades, de injusticia, es la que nosotros debemos que no puede ser, ¿no? Siendo la planificación, siendo el PDT y el plan de uso y gestión de suelo, que realmente ya es el uso que se le puede dar al terreno, al territorio y los predios,
de acuerdo a la clasificación del suelo urbano, suelo de expansión o suelo rural. Entonces ya eso aterriza el PUS, ¿qué puedo hacer? Si puedo construir, cuántos pisos puedo construir, si tengo que retirarme, o definitivamente si no puedo hacer nada en mi terreno porque estoy pendiente, o porque está en zona de evolución de pisos. Entonces, esto ya fue aprobado, lamentablemente fueron cosas que se escapó de las manos y que sí debo comentarles que por qué se hizo de esa manera. No creo que sean inconscientes, no creo que sean malos técnicos, no creo que no conozcan la ley. Lamentablemente hay poderes económicos bastante grandes que presionan a las administraciones, que presionan a los alcaldes, o los alcaldes posiblemente tienen algún interés, no sé, ahí tendríamos que analizar. Y entonces estos grupos de poderes económicos, principalmente de constructores, no solamente del sector local, sino viene ya de otros lados, entonces han presionado para que la planificación vaya por cierto lado, cuando esta tiene que ser totalmente equitativa para todos y permitirnos que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones y las posibilidades. La posibilidad de poder adquirir un terreno, la posibilidad de poder realizar una casa, la posibilidad de poder darles a nuestros hijos un pedazo de terreno y poder contribuir para que ellos también puedan subsistir y puedan avanzar, ¿no es cierto?, en la conformación de sus nuevas familias. Lamentablemente les comento eso. La última planificación fue en el 2012 y ya la planificación aprobada que les comento en el 2022, creo que ya en el registro oficial 2023 pasaron 20 años que las administraciones no se preocuparon en planificar el territorio, no se preocuparon en pensar para dónde camina el cantón. Entonces, más o menos les cuento este antecedente para que tengan una idea de dónde surge esto. Por ley se tiene que hacer, pero por ley también tiene que haber la participación. Lamentablemente no hay una ordenanza de participación ciudadana, porque si existiera una ordenanza de participación ciudadana, tendrían que venir los técnicos a todos los sectores acá, a visitarles y sentarse acá adelante como lo estamos haciendo nosotros y explicarles. Va mucho más allá inclusive de eso, porque al tratarse de puntos importantes, se tendría que inclusive llegar hasta la consulta popular. Si por ejemplo aquí quieren implantar cierto equipamiento que ustedes no están de acuerdo o otro grupo sí está de acuerdo, bueno, entonces la participación terminaría en una consulta. A ver, ¿qué hacemos? La mayoría tiene que votar y aceptar el resto y de forma justa votemos y veamos la posibilidad de nada. Entonces todos esos mecanismos que realmente se han olvidado o que o no quieren realizarlos, ahí entre comillas, ¿no es cierto?, porque intereses, son los que nosotros ya venimos reclamando desde la administración anterior. Acuérdense que ya había una ordenanza de control. Y nosotros nuestro colectivo fue el que realmente destapó esta oposición, y con la ayuda igualmente de la gente que tuvimos que visitarles, concientizarles, explicarles de qué se trataba, salieron, igualmente hubo el apoyo y esa ordenanza se derogó. Luego viene la planificación, inclusive era lógico, primero hacían la ordenanza de control y luego la planificación, ya que se lo revés, la planificación y en base a esa planificación es la ordenanza de control. Lamentablemente le hicieron más revés. Y eso era uno de los motivos importantes que nosotros nos pudimos enganchar para poder dar. Lamentablemente esta ordenanza de control es tan, digamos que igual de grave que la anterior, pero que ya le aprobaron enseguida, parece que en septiembre o agosto, septiembre y agosto aprueban esta ordenanza con la misma implicación, ¿no? Que no quieren que el sector rural haga absolutamente nada, que quieren impacto, mientras los constructores, los grandes constructores, si querían entrar en el sector rural con proyectos de ellos, o que la gente se vaya aglutinando en los sectores urbanos. Pero ¿qué pasa en el sector urbano? El costo del terreno, ese es un problema que ellos no tocan. Estamos hablando que tal vez en los sectores que tienen, digamos que todas las obras con un promedio de $500 el metro cuadrado en el sector urbano, y en las zonas más alejadas no estaría menos de unos 200 o $250. Entonces, ¿quién puede acceder a comprar un terreno en el sector urbano? Alguien ponía un ejemplo de un matrimonio joven quiere conseguir un terreno en el sector rural, es imposible.
y si que logra conseguir también el costo de la construcción, hay un sinnúmero de problemas que se vuelve imposible. Esto ha hecho que la gente vaya saliendo de la zona urbana buscando mejores posibilidades en el sector rural, terrenos mucho más económicos, y bueno, ahí nos acomodamos y empezamos a levantar nuestra edificación. Pero eso responde a una realidad. O sea, no es por gusto que la gente hace eso, porque soy rebelde, porque soy malcriado, porque no quiero acatar las ordenanzas, porque me cae mal el alcalde y hago lo que me da la gana. No, existe una necesidad. Y esa necesidad ellos no lo tocan. O sea, yo hasta ahora no les he visto a la administración, al mismo alcalde, ni a los concejales hablar de este problema. ¿Cuál es el déficit de vivienda en Puebla? ¿Qué se va a hacer con ese déficit de vivienda? ¿Cuáles son las alternativas que deben existir? Cuando ya en las mismas sesiones, previa a la aprobación de la otra semana de la actualización del PDT, se demuestra que los polígonos de intervención y que los supuestamente donde se iba a implantar zonas para vivienda de interés social, zonas, digamos, vivienda económica, no era así, porque la densidad no daba. Entonces ya se dieron cuenta de que eso no se aprobó de la manera correcta. Lamentablemente hay cosas que hay como mejorar y cosas que no hay como mejorar. Por ejemplo, los polígonos es una cosa. Eso ya queda así hasta los 12 años. La planificación es para 12 años. El plan de ordenamiento es para 12 años. Y el plan de uso y gestión del suelo igual. Pero lamentablemente esta planificación cortoplacista para 12 años, cuando la ciudad debe ya proyectarse mínimamente para 80 años, 50 años. Entonces, son del momento. Ahora llegan los 12 años, lo que les conviene, vendrá otra administración, vendrán otros grupos importantes, o económicos, o de poder, verán lo que les conviene en ese momento y aprobarán a su gusto. Las personas que estamos aquí, ustedes y nosotros acá, somos que, como se dice vulgarmente, pagamos los platos rotos. ¿Sí? Con restricciones, menos posibilidad de construir. Entonces, esto seguirá pasando. ¿Qué decimos nosotros ahora? Uno, esta ordenanza de control, esa sí puede realizarse, pero necesitamos el apoyo de la gente. Necesitamos presionarles a los concejales que mocionen la revisión de esta ordenanza, y ahí sí sentarnos todos. Representante de ustedes, el presidente de la Junta, si es que pudiera ayudar, yo no sé. Nosotros también podríamos estar ahí, y ahí sí nos sentamos y vemos qué es lo que está pasando y qué es lo justo. Porque así como a una persona por una construcción pequeña, como decía Eloy, con esas grandes multas, pero si vemos construcciones también de gente de poder, ¿no es cierto? Gente, por ejemplo, en el Alto, siempre voy por ahí, en el centro de deporte, paso por ahí, la subida sí se da, ¿no es cierto?, del Alborán en la parte del sector del Alto. Esa parte, la gente que realmente tiene poder económico, eso es lo que dice la gente. Fueron, desbancaron, empezaron a sacar terrenos como les dio la gana, cuando la normativa decía que no se podía dar autorización porque no existía una buena vía, que era una vía estrecha. Y se convirtió en una pequeña zona residencial y de alto valor económico, digamos, de grupos con bastante poder económico. Pero yo lo he visto ahí, las veces que pasan, lo he visto un sello de cápsula. Y hicieron lo que quisieron en definitiva. Pero sí, una persona que hace un desbanque pequeño para hacer su vivienda, para hacer un cuartito más porque aumentó la familia, lo que sea, pues ahí sí le cae, ¿no es cierto? Entonces, estas desigualdades tienen que frenarse. ¿Cómo? Como algo justo, con la revisión de esta ordenanza, que sí lo podemos hacer, y esa es la nueva propuesta. Ya lo hicimos, la derogación del artículo M y N se logró con el apoyo de la gente. No se hubiera logrado sin el apoyo de la gente. La contribución del 35% también se eliminó, entonces también fue por el apoyo de la gente. Ahora vamos por esta ordenanza de control y una más, que es la de contribución de mejoras. Entonces ahora el sector rural está pagando las obras de la parte urbana, del tranvía, de las ciclovías, de cualquier obra que se haga de beneficio. ¿Por qué? Porque declararon zona urbana las cabeceras parroquiales y una franja de expansión urbana. Pues ahora da lo mismo estar en el centro del Valle, en el centro de Quingeo, que estar en el Parque Calderón, con las mismas obligaciones, pero con la desventaja de lo que tiene el Parque Calderón o el centro de la ciudad como un centro de una parroquia. Entonces no es justo.
Aumentaron en gran cantidad esta zona urbana, subió el costo del terreno en estas nuevas áreas, pero el sector rural está restringido a hacer un sinnúmero de cosas. Entonces, dos son las propuestas. Una es la ordenanza de control, que hay que revisarle, tratar de darle de baja. Hay que hacer una ordenanza de control, es necesario. La ley mismo dictamina eso, pero una ley justa para todos. Lo segundo, revisar la contribución de menores. Imagínense que un habitante de Chauchi tenga que pagar por la ciclovía, o tenga que pagar por las obras del tranvía. Ya no es justo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que revisar. Hay cómo revisar esas dos ordenanzas. Y lo tercero, trabajar en una ordenanza de participación ciudadana. Para la próxima vez ya no sea necesario nosotros estar aquí y ustedes estar en incertidumbre y tener que pedirles su apoyo para poder hacer estos cambios. Debe existir una ordenanza de participación ciudadana. Así lo dice la ley y así tendría que ser, para que todo cambie, toda decisión importante que tenga que ver en la planificación de la ciudad, tanto urbana como rural, todos seamos partícipes activamente y que mi voz simplemente no sea recogida en una grabación o una firma, sino que realmente tenga la importancia. Entonces, vamos allá. De qué es el PDT, las ordenanzas o los compañeros técnicos. Afortunadamente tenemos personal técnico de experiencia, son arquitectos y son peritos de la Corte también. Y nosotros, como abogados, nos intercambiamos estos criterios. ¿Qué es el PDT? El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que deben hacer todas las juntas parroquiales, los municipios y las prefecturas. Deberían hacer. Y deberíamos pensar en la ciudad, qué ciudad queremos, qué cantón de Cuenca queremos, agrícola, ganadera, turística, deportiva. Eso es planificar el PDT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y qué se puede hacer y no se puede hacer en ciertos lugares. ¿Y qué es el PUS, el Plan de Uso y Gestión del Suelo? En esos polígonos, en esas determinantes, ¿qué obras se puede hacer? Si puede poner una vulcanizadora, un hotel, cosas así. Y donde solamente quería acotar algo. Por ley, las juntas parroquiales, los municipios deberían convocar a las personas como en este momento y decir qué podemos hacer aquí en el sector, qué requieren o qué el suelo que es apto para la agricultura, para el turismo, para... Eso es la participación, se llama. En cambio, todas las autoridades, juntas parroquiales, prefecturas, municipios, lo que hacen es, dicen, venimos a socializar. Socializar significa que les vengo a indicar lo que ya decidimos hacer. Al inicio piden la asistencia, luego nos damos un sándwich y con eso termina. Eso no es, la ley no dice eso, debemos todos participar y reunirnos aquí y decir qué necesitamos en cada sector. Solo un ejemplo, el artículo 11 de esta ordenanza establece la categoría del suelo. Por ejemplo, dice suelo de uso principal y da lo que se puede hacer, una subdivisión. Luego viene ese suelo restringido, da otra subdivisión. O sea, es decir, que les indica dónde es suelo industrial, dónde es suelo agrícola y le dice qué puede hacer. El uso restringido, es decir, qué no puede hacer o qué se debe controlar. Un ejemplo, aquí dice, por ejemplo, en la agricultura mínima escala, será la actividad y modalidad vinculada a la agricultura sostenible para autoconsumo y animales con mediano impacto. Muchas veces decimos, ¿qué significa? Eso es lo que nos tiene que explicar ellos. Las cámaras de construcción y los colegios de arquitectos, ellos casi siempre están ocupando la silla vacía en las reuniones del Consejo Cantonal dando los criterios. Porque los constructores son los que se benefician, pero nosotros, ¿cuándo nos dejan participar? Para decir qué necesito en mi terreno, mi ganado, mi casa, una vía, obtener agua subterránea, agua potable, riego, algo. No nos dice. ¿Por qué? Porque no nos avisan, porque nosotros mismos no nos informamos, y ahora afortunadamente en todas las parroquias existen profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, existen, y debemos involucrarnos más en la comunidad. Quienes hablan como personas que vivimos
o hacemos actividad en las parroquias rurales, nos duele mucho esa desigualdad. Una vez le decía a unos concejales, podemos bajar nosotros con ganado acá a la Solano o a los Tres Puentes o a Parque Calderón. Me dijeron, es una barbaridad, ¿cómo va a decir eso? Semejante barbaridad. Pero pues así mismo nos sentimos nosotros cuando vienen a ponernos industrias o vienen a ponernos la cárcel en Turia. Solamente es un pequeño ejemplo, perdón, porque solamente quería referirme a los compañeros que conversamos al inicio de qué es el PDT, nada más. Gracias. ¿Alguna inquietud que tengan algunos de ustedes? Por favor, háganlo con toda confianza. Este es el momento como para poder subsanar cualquier duda. Y lo importante es de este conversatorio justamente eso. Tener conocimiento mucho más. Ahora, sobre la aplicabilidad, ya le dijeron, ya mencionan también, que aplican viendo, como se dice, a la persona. Si son personas de poder, con poder económico, no pasa nada. Caso el Monte del Alto que hemos visto. Están haciendo una tremenda construcción, pero ahí entiendo que aquí sí quisiera que los abogados un poco aclaren. Por eso yo otro día decía a los ingenieros, ¿qué aspectos están incumpliendo eso? Por ejemplo, no deben tener el permiso ambiental, la licencia ambiental que exige que es los retiros que asimismo hablan, la intervención en área protegida, yo no sé cómo ahora se está hablando acá. O sea, con ejemplos claros sí nos vale, porque nosotros necesitamos que eso un poco nos aclare. O sea, por ejemplo, el Monte del Alto, ¿en qué medida está incumpliendo y por qué no pasa nada? Sin embargo, aquí un vecino acá construyó una casita. Mire, va a venir, poner un ejemplo, tal vez de otro territorio, pero ¿qué va a pasar con un vecino de aquí? Un ejemplo cualquiera que diga, bueno, yo tengo tanto terreno, he construido en tal año, inclusive yo tengo una inquietud, ¿qué pasa? Porque la mayoría de las casitas que en el área rural hacemos, no tenemos permiso municipal. Yo le he puesto a revisar aquí, estos ordenanzas están exigiendo permisos municipales. Aquí, por ejemplo, dice, intervenciones que no requieren permiso municipal. Hablan instalar medidores de luz eléctrica, enlucir, reponer, pintar, reparar instalaciones eléctricas, realizar construcciones máximo de 30 metros cuadrados. Yo al menos, bueno, no es mi área de la construcción, pero habla, por ejemplo, 30 metros cuadrados. Y si vamos a un común de nosotros, tiene a lo mejor 50, 100. Eso quiere decir que ya va a ser sancionado, porque esa dice intervenciones que no requieren permiso militar, permiso municipal. Pero si nuestra construcción está más allá de los 30 metros, quiere decir que todos vamos a ser sancionados. Yo no sé aquí que nos explique si, y aquí muchos de los construidos hace 5, hace 10 años, no sé, nos van a venir a multar, nos van a venir a demoler, porque tengo una proposición de esa. Han escuchado ejemplos solamente de una vendedora ambulante, o que tiene por ahí una venta, creo que decía Sánchez Pablo, le está poniendo una multa de 7.000. ¿Qué va a pasar con cualquier vecino de acá que ha hecho una casa de unos 100 metros cuadrados? Sobre todo muchos amigos, vecinos, migrantes, familiares que han hecho una construcción municipal. O sea, dicen todas las intervenciones que se realicen en los predios dentro del Cantón Cuenca y que no sean competencia de la Comisión de Gestión Ambiental o de la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales deberán contar con los permisos habilitantes emitidos por la Dirección General de Control Municipal o Gobierno Autónomo Descentralizado Territorial Rural que cuenten con la delegación de competencias. Primerito, para pedir los informes, dice que hay que hacer un informe previo de regulación de usos de suelo. O sea, que si nosotros estamos justamente, ya pusieron un ejemplo, queremos construir algo que alguien quiere, yo sobre todo, inclusive tengo una duda respecto al tema agropecuario. Si yo quiero sembrar un maíz, ¿tendré que pedir permiso? Yo quisiera aquí que los abogados o los ingenieros me vean. ¿Por qué? Porque dentro de la clasificación de suelos
hablan de suelo agropecuario, suelo forestal y suelo de protección. E inclusive la multa más alta es cuando hay sea suelo de protección. Y los polígonos que han hecho, inclusive brevemente hemos visto en los mapas, están puestos en colores. Y eso también un poco, no sé, ojalá en algún momento podamos ver en cada parroquia, perdón, en cada comunidad, cuál es el polígono de intervención mínimo para poder construir, para poder hacer estas cosas. E inclusive para hacer la división agropecuaria, porque una cosa es que sí permite dividir para producción, pero no para construir. Esas cosas sí. Primero, las construcciones que ya están más de un año, inclusive están más de 3 años, ya no se les puede sancionar. Eso ya prescribe, es decir, ya, aunque estén sin permiso, ya no les puede tocar. Eso es creíble. Son las construcciones que se realizan en menos de un año o intervenciones en menos de un año. En segundo lugar, es preocupante lo que sucede porque para nosotros pensamos que están los constructores y grupos de inversionistas interesados en, como casi todas las ordenanzas que actualmente se realizan. Las ordenanzas, según el alcalde, ya fueron conocidas por las juntas parroquiales, según dice que han tenido 72 talleres entre algunos presidentes de juntas parroquiales, dicen que es mentira, que no les avisaron. Bueno, no sabemos, no tenemos la certeza. ¿Cómo se puede evitar esto? Por 2 razones, o en 2 caminos. Primero, situaciones como estas, la unidad, pues la vez anterior, como decía el arquitecto, pertenece a nosotros, decimos nosotros como toda la pluralidad, salimos de manera multitudinaria constantemente a reclamar al alcalde y a los concejales, y ellos estuvieron obligados a hacer la presión ciudadana en derogar esta ordenanza anteriormente. Estas nuevas ordenanzas muchas veces desconocemos porque no nos avisan. Pero sí saben los constructores, sí saben los inversionistas. La mayor parte del artículo que usted puede revisar está dedicado para las personas que puedan construir, puedan dividir, o puedan, las construcciones que existen, puedan elevar 2 pisos. Entonces, ¿a quiénes favorecen? A los constructores. Lo del borde largo lo que mencionábamos, que pertenece a la familia Monte del Río, para arriba, es una construcción gigantesca que desde Culca, San Pedro, yo veo, y de todo lado de la ciudad se ve una construcción horrible. Eso se llama impacto visual. También es considerado como contaminación por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas catalogó como impacto visual, también es contaminación. Pero está ahí. Conversaba con una persona llegada y decía que hasta este momento ya hay 3 muertos aquí trabajados, pero nadie dice nada. Carlos Orellana, y doy nombres de apellidos porque así es como debe ser, director de la Comisión de Gestión Ambiental del Valle, decía cuando empezamos a mandar videos a algunos medios de comunicación de cómo es posible que se permita talar árboles y semejante construcción. ¿Y qué dijo en los medios de comunicación? Que hay una inversión de 51 millones de dólares y además que ellos, los constructores, los dueños de esa construcción, decían que ya van a donar 1000 plantas para Cuenca, y eso es de agradecer. Él agradeciendo por 1000 plantas, yo puedo donar 1500 plantas o 2000 plantas, y un grupo empresarial de ellos puede dar miles. ¿Y dónde están? Si es que ya dieron, ¿dónde están esas plantas? ¿O dónde sembrar? Y así nos convencen. Y nosotros nos falta esto, lo que estamos en este momento, conversar. No y cuando lleguen los funcionarios del municipio, decirles, bueno, expliquen la subdivisión del suelo, dónde está el suelo agrícola, dónde está el suelo paisajístico, porque esas son clasificaciones que muchos de nosotros no comprendemos. Nosotros mismos como abogados podemos dar una directriz, los técnicos también conversamos y sacamos conclusiones. ¿Cómo se puede derogar esto? ¿Cómo se puede evitar? La presión, la organización, las marchas, la unidad, eso es lo que puede ver. Lo que la vez anterior dio resultado y es lo único que muchas de las autoridades hacen caso. Y no solo no a discutir, a insultar, a nada, sino a presionar y decirles cumplan con la ley. Antes de hacer las ordenanzas, primero construyan, participen. Eso es lo que manda la ley, no socializar. Socializar, cuando escuchen esa palabra, significa que ya está todo decidido. ¿Cómo más se puede hacer? Informarnos como estamos en este momento. Tener la curiosidad, creo que alguien, y si uno tiene los proyectos de ordenanza, pueden bajarse de la página del municipio, nosotros le podemos facilitar unas copias.
y deben también ver las determinantes, los usos de suelo. No hay como, lamentablemente, visualizarlos aquí, proyectar como que hubiéramos pensado, porque no hay internet. En Chaullayac hay una clasificación, una altura de máxima 20 metros, hay lotes que deben ser de 600, de 800, de 1000, de 5000 y 7000 metros. Y dice que cada terreno debe tener 15, 20, 25 metros de frente mínimo. Si no tiene esta altura no podrá dividirse. ¿Cuál es el lote mínimo? Eso debe decir. Aquí, ¿cuánto es el lote mínimo? ¿Sí? 2000 metros. Antes había certificado de la línea de fábrica que se sacaba, ahora se llama IPRUS, el informe predial de regulaciones de uso de suelo, se llama así ahora. Cuando usted escucha el IPRUS es eso, pero que antes era el permiso de protección, la línea de fábrica, elección. Eso, hacia aquí es de 2000 metros. Si usted tiene 1500 metros y quiere dividir, ya no va a poder. Si usted tiene 3000 metros y tiene 2 hijos o quiere dividir en 3 terrenos, ya no va a poder. Porque si tiene 3000 y si no tiene mínimo aquí es 2000, ya no va a poder. Esas son las que nos informan. La otra herramienta, la otra alternativa, ¿cuál es? Demandar, hacer un juicio. Pero lamentablemente ustedes saben lo que es un juicio. Para un juicio de prescripción nos demoramos 4, 6, 8 meses a veces. Pues no depende de nosotros, sino de muchas situaciones después de la vía judicial. Y cuando se trata de estas demandas inconstitucionales hay que presentar aquí, y eso especialmente en Quito. Eso es lo que dificulta. Por eso es que el camino para nosotros es organizarnos, informarnos y salir en manifestaciones, dejar nuestras propuestas de allá, presionarles a la vez. Y hay una experiencia. La vez anterior así ya se dio de hacer una ordenanza, pero con la presión y la masificación de la gente. Gracias. Con respecto a lo que preguntaba el señor, claro, el ordenanza establece que no necesita permiso municipal para hacer una construcción de 30 metros cuadrados. Estamos hablando de un espacio de 6 por 5. Pero pasa de ello y ya tiene que sacar permisos, empezando primero por la línea de fábrica que se conocía y que ahora se llama IPRUS. Luego de eso, con el IPRUS, ahí le determinan, por ejemplo, hay las determinantes de uso y ocupación del suelo y le van a decir cuántos pisos puede construir, cuántos metros cuadrados puede construir, le establecen los retiros, el frente mínimo. O sea, ahí determinan ya todas las cuestiones técnicas que debe considerar para el diseño de la vivienda. Ahora bien, si un determinado sector, por ejemplo, en Santa Teresita, como era el sector ese, dice 2000 metros cuadrados, si no tiene 2000 metros cuadrados, usted no puede construir en Chaullayac. Y si construye, va a estar sometido a las multas. Entonces, eso deriva de que no hay una planificación adecuada. ¿Por qué? Porque no hay el catastro actualizado. Entonces, con el catastro actualizado, sí vamos a saber qué tamaños de lotes son los que predominan en cada sector. Con eso se determina el tamaño mínimo de lote. Caso contrario, lo que han hecho aquí en el municipio, y eso es generalizado, que dice tal sector 500 metros cuadrados y al lado hay lotes de 200, de 150 metros cuadrados. Entonces es absurdo lo que propone el municipio. Por eso insisto, si no hay catastro, no hay planificación. Por eso yo personalmente considero que si se logra derogar esta ordenanza, el municipio va a estar obligado a planificar nuevamente, a replanificar la ciudad y por ende todas las áreas rurales, partiendo de que también que tienen gran responsabilidad los GAT parroquiales, porque ellos desde el GAT parroquial deben hacer la propuesta para hacer llegar al municipio lo que quieren los pobladores de determinada parroquia, cuáles son las aspiraciones. No es cosa que nosotros los técnicos vengamos y decimos vamos a hacer esto. ¿Y dónde está lo que ustedes desean? ¿Cómo desean crecer? ¿Cómo desean desarrollarse en el ámbito visoespacial de la parroquia? Pues por eso digo que tiene que hacerse el estudio de la actualización del catastro y determinar los lotes. En base a eso se establecerán las determinantes de uso y ocupación del suelo, no como ahora se ha hecho. Por ejemplo, con estas determinantes también, si usted quiere lotizar, tiene otro problema.
digamos que ya cumple el tamaño del lote, tiene 10.000 metros cuadrados y puede hacer 5 lotes. Ahí viene por una parte, tiene que coincidir exactamente lo que dice la escritura, el área que dice la escritura y las longitudes, tiene que coincidir con el levantamiento que haga el profesional, sea arquitecto o ingeniero. Si no coincide, le aplican la ordenanza de error de cabida. Entonces, ahí también es otro gasto de dinero, porque tienen que pagar los profesionales que hacen el levantamiento, y cuando usted va a hacer ya actualizar la superficie, en el municipio también le cobran. Para que ustedes tengan idea, antes la actualización del catastro o el ingreso al catastro costaba alrededor de $7 y hacían el trámite 1 hora, 2 horas directo en las ventanillas del municipio. Ahora cuesta mínimo $48, de $6 a $48 cuando es el trámite simplificado. Si es el trámite administrativo que dice que si pasa del 10% del error, tiene que pagar un salario básico mínimo que son 480. Entonces ustedes piensen de $6 a $480. Entonces, estas ordenanzas que últimamente se han aprobado desde la administración anterior solo tienen la finalidad de recaudatoria, porque no hay comparación y no se justifica, ni han podido justificar por qué fijaron esa tasa. Simplemente dicen, no, es que eso ya está aprobado. Pero no hay un estudio técnico que diga, vea, para hacer este trámite van a intervenir tantos funcionarios municipales y esto es lo que ganan y esto sale la tasa. No hay eso. Los 480 que ahora están vigentes no se justifican para un trámite de error de cabida administrativa. Entonces, todas esas ordenanzas se han ido implementando así solamente con finalidad recaudatoria. Por eso mencionaba este asunto, porque las lotizaciones de ley o lotizaciones, ventas, permutas, en cualquier transferencia de dominio tiene que hacer el error de cabida. De eso nadie se sabe. Solamente para planificación, cuando va a hacer la construcción, no le exigen el error de cabida. Pero en el resto sí. No sé si con esto le logro hacer notar el trámite que se debe seguir para la aprobación. Que la aprobación del plan es otro problema. Primero, le hacen que hagan un anteproyecto. Antes, nosotros los arquitectos mandábamos el proyecto. Si había alguna observación, nos devolvían y corregíamos. Ahora nos devuelven el anteproyecto y ya les cobran la tasa, que obviamente nosotros no pagamos, sino pagan el interesado, el que nos manda a hacer el trabajo. Luego que aprueban el anteproyecto, le aprueban el proyecto, que le cobran de nuevo la tasa. Y según la ordenanza, antes no se exigía estudios estructurales ni estudios de suelo, ahora ya se exige. Son más gastos que tienen que ustedes pagar para poder hacer la vivienda. Si bien es cierto, son necesarios esos estudios. O sea, eso es verdad, la construcción se garantiza con un estudio estructural, pero el municipio tiene que darnos los coeficientes que se admite la capacidad de carga en los sectores. El municipio tiene que hacer eso, no los ciudadanos. Entonces, el municipio, todas las obligaciones, o la mayor parte de las obligaciones, está pasando a la ciudadanía y encima cobra. Cobra y se demora el tiempo que ellos quieren porque no respetan la ley. Un error de cabida simplificado en la ordenanza dice que son 5 días que tienen para aprobar. Pero vaya a hacer el trámite mínimo, pero es sí, estando todos los días ahí se demorará un mes, si no, es mucho más. Y aún más todavía el error de cabida administrativo. Entonces, todas esas cosas deben tener presente para hacer las lotizaciones, para vender los terrenos, para donar. Entonces eso es un gasto para el ciudadano, que muchas veces hacen las construcciones precisamente porque el municipio pone mucho obstáculo. El municipio es el causante de que se den las construcciones ilegales, porque se demoren el trámite y las tasas son exageradas. Con esto le aspiro a ver absuelto su consulta. Gracias. Una cuestioncita. Bueno, aquí tenemos un mapa de la parroquia Tarqui. Quisiéramos en realidad
esto por evitarlo, pero en todo caso, para que ustedes tengan una referencia, cómo está de alguna manera definido el tema de los tamaños de los lotes mínimos. Ejemplo, en la cabecera parroquial, el lote mínimo es 500 metros cuadrados. Dice, en los asentamientos rurales concentrados, es decir, las comunidades como Huillachapa, los lotes mínimos son de 2.000 metros. 2.000 metros los lotes mínimos alrededor de este asentamiento poblacional. Un poquito más afuera, aquellos lugares de los pastizales que llaman las áreas silvopastoriles, así dicen el término técnico. Allí el lote mínimo es 8.000 metros cuadrados. Y para levantar una construcción de 300 metros cuadrados. Para tener una idea, de una casa de 2 pisos de 10 por 15, 150 metros cuadrados en el primer piso, 150 arriba, 300 metros. Y acabó. Un poquito más afuera, donde están los chaparrales, que llaman áreas de conservación paisajística, para que ustedes puedan construir ahí una casita en el área de 100 metros cuadrados, necesitan 15.000 metros cuadrados. Aquí está. Esta es la información del municipio. Y vamos a entregársela a ustedes, si es posible, para que saquen una copia. Esta es ¿de acuerdo? Y hay poco, las zonas donde ya es de recarga hídrica, obviamente de eso no hablan, porque eso ya es otra cosa. La mayor parte de las zonas, en este caso, definidas son silvopastoriles o áreas de conservación paisajística, es decir, entre 8.000 a 15.000 metros. Esas son las áreas de lotes mínimos. En esta zona, áreas concentradas, áreas rurales concentradas, como nuestra comunidad, 2.000 metros cuadrados. Un poquito más afuera, 8.000 metros cuadrados. Y todavía dicen cuántos metros puede construir. Aquí alrededor, una edificación de 300 metros cuadrados. Más arriba, 100 metros cuadrados. No hay cómo hacer más. Esa es la realidad, queridas compañeras y compañeros. Documentos actualizados del municipio, que vamos a compartirles a ustedes, a los compañeros, presidentes, inclusive a través de ahora, a través de la tecnología, podemos enviarles el PDF para que informen, porque mañana seguramente van a venir a desinformarles. ¿Sí? Así que tener mucho cuidado, alerta, compañeras y compañeros, van a salir a desinformarles. La administración municipal tiene las herramientas para decir, están andando mintiendo, están desinformando. Claro, si le estamos haciendo la grande, lo que ellos querían de forma sorpresiva, calladitos, como quien dice, aprobar estas ordenanzas y que los ciudadanos simplemente tengamos que ir a buscar dónde nos endeudamos para poder pagar las fuertes multas. Hay dos mecanismos, y esto tengamos claro, dos mecanismos para poder evitar todo eso. La primera, la movilización general para que de manera inmediata se derogue. ¿Qué significa derogar? Anular. ¿Y por qué? Porque simplemente estas ordenanzas fueron elaboradas sin consultar con la gente, sin darnos el derecho a que participemos en esto, sin salir al territorio, desde el escritorio. Esa, con la movilización grande, puede caerse, como ya se ha caído en otras ocasiones, por la movilización de la gente. Y la segunda opción, que va a durar mucho tiempo, muchos meses, porque los trámites legales, ya lo dijo el doctor Giovanni, toma su tiempo, es a través de una demanda de inconstitucionalidad. Nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos. Hoy hemos hablado y hemos definido ya
alguna estrategia con los abogados constitucionalistas para efectos de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero eso significa que tendremos que esperar varios meses, viajar, y en tanto ya mucha gente va a ser sancionada, mucha gente no va a poder hacer uso de sus terrenos para poder darles el destino que quieren. Así que hagámosle el camino más corto, más eficaz y sobre todo digno, porque aquí tendrán que aprendernos a respetar. No hemos dado un cheque en blanco ni al alcalde ni a los concejales para que hagan lo que les da la gana. Aquí tienen que respetarnos. Hay un pueblo inteligente, un pueblo que tiene derechos. Ninguna persona, ninguna autoridad con una actitud de bravucones van a querer venirnos a callarnos. Eso se llama traición a la voluntad del pueblo. Mañana querrán traernos un payaso, un par de cantantes, alegrarnos la noche y con ello ponernos contentos. No nos dejemos engañar, no caigamos en ese tipo de trampas, queridas compañeras y compañeros. Tarqui ha sido un pueblo rebelde, que se ha hecho respetar siempre, que ha sabido levantarse y marcar su desarrollo por el trabajo honrado, esforzado, por el sacrificio de cuantos hermanos están en el extranjero. Y hoy, una autoridad, un alcalde con los cómplices concejales, pretende meternos las manos al bolsillo y negar el derecho Primero, que tenemos las construcciones todos que están más de un de año, hacer uso de más de nuestros 10 años ya Dios no lo se sabe. puede sancionar. Eso ya prescribe, es decir, ya, aunque esté sin permiso, ya no se puede tocar. Eso es ley. Son las construcciones que se realizan en menos de un año o intervenciones en menos de un año. En segundo lugar, es preocupante lo que sucede porque para nosotros pensamos que están los constructores y grupos de inversionistas interesados en, como casi todas las ordenanzas que actualmente se realizan. Las ordenanzas, según el alcalde, ya fueron conocidas por las juntas parroquiales, según dice que han tenido 72 talleres entre algunos presidentes de juntas parroquiales, dicen que es mentira, que no les avisaron. Bueno, no sabemos, no tenemos la certeza. ¿Cómo se puede evitar esto? Por dos razones, o en dos caminos. Primero, situaciones como estas, la unidad, pues la vez anterior, como decía el arquitecto, pertenece a nosotros, decimos nosotros como toda la comunidad, salimos de manera multitudinaria constantemente a reclamar al alcalde y a los concejales, y ellos estuvieron obligados a hacer la presión ciudadana en derogar esta ordenanza anteriormente. Estas nuevas ordenanzas muchas veces desconocemos porque no nos avisan. Pero sí saben los constructores, sí saben los inversionistas. La mayor parte del tiempo que usted puede revisarlo está dedicado para las personas que puedan construir, puedan dividir, o puedan, las construcciones que existen, puedan elevar 2 pisos. Entonces, ¿a quiénes favorece? A los constructores. Lo del modelar, lo que mencionábamos, que pertenece a la familia Monte del Río para arriba, es una construcción gigantesca que desde Culca, San Pedro, yo veo, y de todo lado de la ciudad se ve la construcción horrible. Eso se llama impacto visual. También es considerado como contaminación por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas catalogó como impacto visual, también es contaminación. Pero está ahí. Conversaba con una persona llegada y decía que hasta este momento ya hay 3 muertos aquí trabajados, pero nadie dice nada. Carlos Orellana, y doy nombres y apellidos porque así es como debe ser, director de la Comisión de Gestión Ambiental del Valle, decía cuando empezamos a mandar videos a algunos medios de comunicación de cómo es posible que se permita talar árboles y semejante construcción, y qué dijo en los medios de comunicación, que hay una inversión de 51 millones de dólares y además que ellos, los constructores, los dueños de esa construcción, decían que ya van a abonar 1000 plantas para Cuenca, y eso es de agradecer. Él agradeciendo por 1000 plantas, yo puedo donar 1500 plantas o 2000 plantas, y un grupo empresarial de ellos puede dar miles. ¿Y dónde están? Si es que ya dieron, ¿dónde están esas plantas? ¿O dónde sembraron? Y así nos convencen. Y nosotros nos falta esto, lo que estamos en este momento, conversar,
No y cuando lleguen los funcionarios del municipio, decirles, bueno, expliquen la subdivisión del suelo, dónde está el suelo agrícola, dónde está el suelo paisajístico, porque esas son clasificaciones que muchos de nosotros no comprendemos. Nosotros mismos como abogados podemos dar una directriz, los técnicos también conversamos y sacamos conclusiones. ¿Cómo se puede derogar esto? ¿Cómo se puede evitar? La presión, la organización, las marchas, la unidad, eso es lo que puede ver. Lo que la vez anterior dio resultado y es lo único que muchas de las autoridades hacen caso. Y no solo no a discutir, a insultar, a destruir nada, sino a presionar y decirles, cumplan con la ley. Antes de hacer las ordenanzas, primero construyan, participen. Eso es lo que manda la ley, no socializar. Socializar, cuando escuchen esa palabra, significa que ya está todo decidido. ¿Cómo más se puede hacer? Informarnos como estamos en este momento. Tener la curiosidad, creo que alguien, y si uno tiene los proyectos de ordenanza, pueden bajarse de la página del municipio, nosotros les podemos facilitarles unas copias. Y deben también ver las determinantes, los usos de suelo. No hay como, lamentablemente, visualizarlos aquí, proyectar como que hubiéramos pensado, porque no hay internet. En Chaulayac hay una clasificación a altura de máxima 20 metros, hay lotes que deben ser de 600, de 800, de 1000, de 5000 y 7000 metros. Y dice que cada terreno debe tener 15, 20, 25 metros de frente mínimo. Si no tiene esta altura no podrá dividirse. ¿Cuál es el lote mínimo? Eso debe decir. Aquí, ¿cuánto es el lote mínimo? ¿Sí? 2000 metros. Antes había certificado de la línea de fábrica que se sacaba, ahora se llama IPRUS, el informe predial de regulaciones de uso de suelo, se llama así ahora. Cuando usted escucha el IPRUS es eso, pero que antes era el permiso de construcción, la línea de fábrica, la elección. Eso, hacia aquí es de 2000 metros. Si usted tiene 1500 metros y quiere dividir, ya no va a poder. Si usted tiene 3000 metros y tiene 2 hijos o quiere dividir en 3 terrenos, ya no va a poder. Porque si tiene 3000 y si el lote mínimo aquí es 2000, ya no va a poder. Esas son las que nos informan. La otra herramienta, la otra alternativa, ¿cuál es? Demandar, hacer un juicio. Pero lamentablemente usted sabe lo que es un juicio. Para un juicio de prescripción nos demoramos 4, 6, 8 meses a veces. Pues no depende de nosotros, sino de muchas situaciones de la vía judicial. Y cuando se trata de estas demandas inconstitucionales hay que presentar aquí, y eso especialmente en Quito. Eso es lo que dificulta. Por eso es que el camino para nosotros es organizarnos, informarnos y salir en manifestaciones, dejar nuestras propuestas de allá, presionarles a la ley. Y hay una experiencia. La vez anterior así ya se dio la una ordenanza, pero con la presión y la masificación de la gente. Gracias. Con respecto a lo que preguntaba el señor, claro, el ordenanza establece que no necesita permiso municipal para hacer una construcción de 30 metros cuadrados. Estamos hablando de un espacio de 6 por 5. Pero pasa de ello y ya tiene que sacar permisos, empezando primero por la línea de fábrica que se conocía y que ahora se llama IPRUS. Luego de eso, con el IPRUS, ahí le determinan, por ejemplo, hay las determinantes de uso y ocupación del suelo y le van a decir cuántos pisos puede construir, cuántos metros cuadrados puede construir, le establecen los retiros, el frente mínimo. O sea, ahí determinan ya todas las cuestiones técnicas que debe considerar para el diseño de la vivienda. Ahora bien, si un determinado sector, por ejemplo, en Santa Teresita, como en el sector ese, dice 2000 metros cuadrados, si no tiene 2000 metros cuadrados, usted no puede construir. Echado de allá. Y si construye, va a estar sometido a las multas. Entonces, eso deriva de que no hay una planificación adecuada. ¿Por qué? Porque no hay el catastro actualizado. Entonces, con el catastro actualizado, sí vamos a saber qué tamaños de lotes son los que predominan en cada sector. Con eso se determina el tamaño mínimo de lote. Caso contrario, lo que han hecho aquí en el municipio, y eso es generalizado, que dice en tal sector 500 metros cuadrados y al lado hay lotes de 200, de 150 metros cuadrados. Entonces es absurdo lo que propone el municipio. Por eso insisto, si no hay catastro, no hay planificación. Por eso yo personalmente considero
que si se logra derogar esta ordenanza, el municipio va a estar obligado a planificar nuevamente, a replanificar la ciudad y por ende todas las áreas rurales, partiendo de que también de que tienen gran responsabilidad los GAT parroquiales, porque ellos desde el GAT parroquial deben hacer la propuesta para hacer llegar al municipio lo que quieren los pobladores de determinada parroquia, cuáles son las aspiraciones. No es cosa que nosotros los técnicos vengamos y decimos vamos a hacer esto. ¿Y dónde está lo que ustedes desean? ¿Cómo desean crecer? ¿Cómo desean desarrollarse en el ámbito visoespacial de la parroquia? Pues por eso digo que tiene que hacerse el estudio de la actualización del catastro y determinar los lotes. En base a eso se establecerán las determinantes de uso y ocupación del suelo, no como ahora se ha hecho. Por ejemplo, con estas determinantes también, si usted quiere lotizar, tiene otro problema. Digamos que ya cumple el tamaño del lote, tiene 10.000 metros cuadrados y puede hacer 5 lotes. Ahí viene por una parte, tiene que coincidir exactamente lo que dice la escritura, el área que dice la escritura y las longitudes, tiene que coincidir con el levantamiento que haga el profesional, sea arquitecto o ingeniero. Si no coincide, le aplican la ordenanza de error de cabida. Entonces, ahí también es otro gasto de dinero, porque tiene que pagar los profesionales que hacen el levantamiento, y cuando usted va a hacer ya actualizar la superficie, en el municipio también le cobran. Para que ustedes tengan idea, antes la actualización del catastro o el ingreso al catastro costaba alrededor de $7 y hacían el trámite 1 hora, 2 horas directo en las ventanillas del municipio. Ahora cuesta mínimo $48, de $6 a $48 cuando es el trámite simplificado. Si es el trámite administrativo que dice que si pasa el 10% del error, tiene que pagar un salario básico mínimo que son 480. Entonces ustedes piensen de $6 a 480 dólares. Entonces, estas ordenanzas que últimamente se han aprobado desde la administración anterior solo tienen la finalidad de recaudatoria, porque no hay comparación y no se justifica, ni han podido justificar por qué fijaron esa tasa. Simplemente dicen, no, es que eso ya está aprobado. Pero no hay un estudio técnico que diga, vea, para hacer este trámite van a intervenir tantos funcionarios municipales y esto es lo que ganan y esto sale la tasa. No hay eso. Los 480 que ahora están vigentes no se justifican para un trámite de error de cabida administrativa. Entonces, todas esas ordenanzas se han ido implementando así solamente con finalidad recaudatoria. Por eso mencionaba este asunto, porque en las lotizaciones de ley o lotizaciones, ventas, permutas, en cualquier transferencia de dominio tiene que hacer el error de cabida. De eso nadie se sabe. Solamente para planificación, cuando hace la construcción, no le exigen el error de cabida. Pero en el resto sí. No sé si con esto le logro hacer notar el trámite que se debe seguir para la aprobación. Que la aprobación del plan es otro problema. Primero le hacen que hagan un anteproyecto. Antes nosotros los arquitectos mandábamos el proyecto. Si había alguna observación nos devolvían y corregíamos. Ahora nos devuelven el anteproyecto y ya les cobran la tasa. Que obviamente nosotros no pagamos sino pagan el interesado, el que nos manda a hacer el trabajo. Luego que aprueban el anteproyecto, le aprueban el proyecto, que le cobran de nuevo la tasa. Y según la ordenanza, antes no se exigía estudios estructurales ni estudios de suelo, ahora ya se exige. Son más gastos que tienen que ustedes pagar para poder hacer la vivienda. Si bien es cierto, son necesarios esos estudios. O sea, eso es verdad, la construcción se garantiza con un estudio estructural, pero el municipio tiene que darnos los coeficientes que se admite la capacidad de carga en los sectores. El municipio tiene que hacer eso, no los ciudadanos. Entonces, el municipio, todas las obligaciones, o la mayor parte de las obligaciones, está pasando a la ciudadanía y encima cobra
y se demora el tiempo que ellos quieren porque no respetan la ley. Un error de cabida simplificado, en la ordenanza dice que son 5 días que tienen para aprobar, pero vaya a ser el trámite mínimo, pero es sí, estando todos los días ahí se demorará un mes, si no, mucho más. Y aún más todavía el error de cabida administrativa. Entonces, todas esas cosas deben tener presente para hacer las lotizaciones, para vender los terrenos, para donar. Entonces eso es un gasto para el ciudadano, que muchas veces hacen las construcciones precisamente porque el municipio pone mucho obstáculo. El municipio es el causante de que que se den las construcciones ilegales, porque se demoren el trámite y las tasas son exageradas. Con esto aspiro a ver absueltos por su. Gracias. Una cuestioncita. Bueno, aquí tenemos un mapa de la parroquia Tarqui. Quisiéramos en realidad esto proyectarlo, pero en todo caso, para que ustedes tengan una referencia, cómo está de alguna manera definido el tema de los tamaños de los lotes mínimos. Ejemplo, en la cabecera parroquial, el lote mínimo es 500 metros cuadrados. Dice en los asentamientos rurales concentrados, es decir, las comunidades como Huillanchapa, los lotes mínimos son de 2.000 metros. 2.000 metros los lotes mínimos alrededor de este asentamiento poblacional. Un poquito más afuera, aquellos lugares de los pastizales que llaman las áreas silvopastoriles, así dicen el término técnico. Allí el lote mínimo es 8.000 metros cuadrados. Y para levantar una construcción de 300 metros cuadrados. Para tener una idea, de una casa de 2 pisos de 10 por 15, 150 metros cuadrados en el primer piso, 150 arriba, 300 metros. Y acabó. Un poquito más afuera, donde están los chaparrales, que llaman áreas de conservación paisajística, para que ustedes puedan construir ahí una casita en un área de 100 metros cuadrados, necesitan 15.000 metros cuadrados. Aquí está. Esta es la información del municipio. Y vamos a entregarse a ustedes, si posible, para que saquen una copia. Aquí está definido. ¿De acuerdo? Y hay poco, las zonas donde ya es de recarga hídrica, obviamente de eso no hablan, porque eso ya es otra cosa. La mayor parte de las zonas, en este caso, definidas son silvopastoriles o áreas de conservación paisajística, es decir, entre 8.000 a 15.000 metros. Esas son las áreas de lotes mínimos. En esta zona, áreas concentradas, áreas rurales concentradas, como nuestra comunidad, 2.000 metros cuadrados. Un poquito más afuera, 8.000 metros cuadrados. Y todavía dicen cuántos metros puede construir. Aquí alrededor, una edificación de 300 metros cuadrados. Más arriba, 100 metros cuadrados. No hay cómo hacer más. Esa es la realidad, queridas compañeras y compañeros. Documentos actualizados del municipio, que vamos a compartirles a ustedes, a los compañeros, presidentes, inclusive a través de ahora, a través de la tecnología, podemos enviarles el PDOT para que informen, porque mañana seguramente van a venir a desinformarles. ¿Sí? Así que tener mucho cuidado, alerta, compañeras y compañeros, van a salir a desinformarles. La administración municipal tiene las herramientas para decir, están andando mintiendo, están desinformando. Claro, si le estamos haciendo la grande, lo que ellos querían de forma sorpresiva, calladitos, como quien dice, aprobar estas ordenanzas y que los ciudadanos simplemente tengamos que ir a buscar dónde nos endeudamos para poder pagar las fuertes multas. Hay 2 mecanismos
y esto tengamos claro, dos mecanismos para poder evitar todo esto. La primera, la movilización general para que de manera inmediata se derogue. ¿Qué significa derogar? Anular. ¿Y por qué? Porque simplemente estas ordenanzas fueron elaboradas sin consultar con la gente, sin darnos el derecho a que participemos en esto, sin salir al territorio, desde el escritorio. Esa, con la movilización grande, puede caerse, como ya se ha caído en otras ocasiones, por la movilización de la gente. Y la segunda opción, que va a durar mucho tiempo, muchos meses, porque los trámites legales, ya lo dijo el doctor Giovanni, toma su tiempo, es a través de una demanda de inconstitucionalidad. Nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos. Hoy hemos hablado y hemos definido ya una estrategia con los abogados constitucionalistas para efectos de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero eso significa que tendremos que esperar varios meses, viajar, y en tanto ya mucha gente va a ser sancionada, mucha gente no va a poder hacer uso de sus terrenos para poder darles el destino que quieren. Así que hagámosle el camino más corto, más eficaz y sobre todo digno, porque aquí tendrán que aprendernos a respetar. No hemos dado un cheque en blanco ni al alcalde ni a los concejales para que hagan lo que les da la gana. Aquí tienen que respetarnos. Hay un pueblo inteligente, un pueblo que tiene derechos. Ninguna persona, ninguna autoridad con una actitud de bravucones van a querer venirnos a callarnos. Eso se llama traición a la voluntad del pueblo. Mañana traemos un payaso, un par de cantantes a alegrarnos la noche y con ello ponernos contentos. No nos dejemos engañar, no caigamos en ese tipo de trampas, queridas compañeras y compañeros. Tarqui ha sido un pueblo rebelde, que se ha hecho respetar siempre, que ha sabido levantarse y marcar su desarrollo por el trabajo honrado, esforzado, por el sacrificio de cuantos hermanos están en el extranjero. Y hoy, una autoridad, un alcalde con sus cómplices concejales, pretende meternos las manos al bolsillo y negar el derecho que tenemos todos de hacer uso de nuestros bienes que Dios nos ha bendecido. Permiso necesario. Pero en nuestras comunidades, especialmente en la zona de Chiapas, tenemos terrenos que nos han dado nuestros padres, hemos construido, pero no tenemos las escrituras. ¿En qué tanto nos va a afectar a cada uno de nosotros que tenemos así, pero no podemos realizar la escritura por la cabida que dicen del terreno? Una de las preguntas. Y cuando usted nos explica de que se hizo una derogación de algunos artículos, con eso el señor alcalde había, como se dice, hecho callar a los demás parroquias que habían salido a esta manifestación. Entonces, doctor, en ese punto nos podría explicar qué es la solución, en qué pasaría y ahora es la unidad. Si aquí mañana sale bien, nosotros la primera vez que salimos éramos 10 personas o 20. Seguimos llamando a más amigos, vinieron de Israel, estuvieron 150. Salimos varios días. Se puede hacer, no sé si